Leer lo contemporáneo en Diles que no me maten de Juan Rulfo es muy pertinente porque se trata de un relato que presenta esta idea de la relación del pasado y el presente como algo que no se puede eludir. Y bueno, para pensar lo contemporáneo vamos a tomar esta tesis o esta idea de Giorgio Agamben sobre lo contemporáneo, ¿no? Donde para él lo contemporáneo es aquel que no solamente ve las luces de su tiempo, sino que también puede ver la oscuridad que esa misma luz trae consigo, ¿no? El hecho de que una luz nunca está sola, la luz siempre está acompañada por cierta, no una oscuridad total, pero sí como por cierta penumbra, ¿no? Que, mm, que la rodea en esos espacios o que se construye en esos espacios donde esta misma luz no es capaz, ¿no? de llegar, pero que para los ojos del contemporáneo es bastante visible porque es alguien que puede percibir esta luminosidad singular de la penumbra o de este tipo de oscuridad para poder ver un panorama mucho más completo de su entorno o de su contexto. En ese sentido, el texto de Juan Rulfo, el relato Diles que no me maten, eh, da muchas pistas, ¿no? Sobre cómo podemos pensar este diálogo contemporáneo que maneja Agamben. ¿Cuál es la idea que se esconde detrás del concepto de lo contemporáneo? Bueno, en principio, Agamben maneja esta tesis tomando la idea de Nietzsche, donde él plantea que el contemporáneo es aquel sujeto que no coincide con su tiempo de una manera precisa. Es decir, este sujeto no se adapta a este tiempo y por tanto no se considera actual, ¿no? Este actual siempre entrecomillado, porque bueno, es una manera muy distinta de pensar el presente. Y de hecho, hay una oposición entre el actual y el contemporáneo, porque el actual es aquel que está ensimismado en ese tiempo en el que está viviendo. Es como aquel sujeto que vive dentro de la corriente, mientras que el contemporáneo es capaz de detenerse en la corriente y observar cómo las olas lo golpean, observar el modo en que lo golpean y estar atento a los posibles movimientos que estas mismas olas de esta corriente son capaces de promover, ¿no? Tanto en él como en el contexto colectivo. Entonces, bueno, este sujeto contemporáneo, em, por tanto, al no sentirse actual, dice Nietzsche y lo retoma Agamben, es un ser acrónico. Y este anacronismo, porque se siente de otro tiempo y este tiempo no tiene que ser, de hecho no es el futuro, sino que siempre es un tiempo, justamente por ser anacrónico, es un tiempo pasado. Em, es un sujeto que, por este mismo anacronismo, por esta apariencia de quedarse atrás, es capaz de percibir y entender el tiempo presente donde está. Es un hombre, dice Agamben, que una persona o un sujeto inteligente puede odiar su tiempo, pero al mismo tiempo sabe que no puede huir de él. Entonces, esta contemporaneidad es estar en el tiempo de manera lateral, es decir, tú estás, pero siempre estás mirando de lado, conviviendo con la realidad mientras la estás observando. Es como en un estado de, no sé si decirte bajo sospecha, ¿no? Que viene a ser como otro término, otro concepto de Nietzsche, pero es parecido, es como que estás ahí, sabes que debes convivir con este tiempo, pero lo estás observando porque eh, quieres no tanto ir contra la corriente, sino detenerte a observarla, porque tampoco se trata de plantear una idea de un rebelde sin causa, por decirlo de alguna manera. Se trata de sobrevivir dentro de este tiempo y no solamente es una sobrevivencia pasiva, ¿no? Donde como van pasando las cosas, se van resolviendo, ¿no? Es una sobrevivencia y una resistencia activa donde tú vas tratando de comprender este tiempo, donde convives, donde te desenvuelves,
para poder tomar tú mismo acciones y para poder también estar un poco en tranquilidad o un poco en paz contigo mismo dentro de ese entorno o dentro de ese contexto temporal donde no te sientes cómodo. Otra idea que se presenta en este relato y que podemos ver en el concepto también de Agamben es el hecho de que la mirada contemporánea aprende a convivir con lo que está oculto, con lo que está bajo las penumbras, con lo que la luz no, a donde eso que la luz no termina de llegar a alumbrar y por tanto es cubierto, ¿no? con esta oscuridad. Este relato lo plantea muy bien porque el personaje principal aprende que esta convivencia implica siempre una sobrevivencia. Sobrevivir o convivir, perdón, con lo que es desconocido es siempre sobrevivir a ello, sobrevivir a este vacío, esperando que en algún momento se muestre de la cara, como al final del relato pues se plantea, ¿no? Y nos damos cuenta que el personaje principal da la cara a eso que estuvo oculto con una especie de resignación que no deja de ser también muy digna, ¿no? Una dignidad de lo que le pertenece, aunque no sea algo que lo satisfaga. Entonces, ¿cómo pensamos o cómo ponemos en relación el concepto de Agamben con respecto al relato de Juan Rulfo, Diles que no me maten, considerando que a veces estos conceptos filosóficos están pensados no para contextos rurales, que viene a ser el que se maneja dentro del relato de Rulfo, ¿no? Y bueno, es importante, bueno, aclarar que como concepto puede pensarse, ¿no? En el contexto donde se maneje una correspondencia, donde pueda recibirse la transmisión de esa idea. Y en el relato de Juan Rulfo, por ejemplo, tenemos un personaje que puede pensar lo contemporáneo no desde la idea de la relación de la de individualidad con el colectivo, ¿no? Que puede pasar en las grandes urbes, ¿no? Sino justamente por estar en un espacio rural. Es una visión contemporánea con respecto a su propia intimidad. Es decir, el sujeto del relato, este personaje principal que se llama Juvencio, es un personaje que mira la oscuridad de su propio mundo, mira la oscuridad de su propio tiempo, el tiempo que él mismo construyó en el pasado, ese origen, ¿no? Que dio lugar a a toda esta serie de hechos que tiene que ver con su huida, que tiene que ver con el escapar continuo eh, de ese origen. Y esta oscuridad es el espacio donde él observa su propio desenvolvimiento. No se limita a ver el paisaje de este campo rural, valga la redundancia, eh, en, en sus dimensiones, ¿no? de luminosidad. También observa que este campo también es el espacio de una penumbra, de una oscuridad que lo persigue, ¿no? Y del que él fue partícipe hace tiempo y por tanto es un origen del que no puede escapar, es un origen del que intenta huir pero que inevitablemente no puede hacerlo, no solamente de manera directa como sucede o como se confirma al final del relato, sino de manera indirecta, porque se trata de una sombra, ¿no? De una culpa, de una luz penumbrosa que donde él observa el- la culpa, ¿no? de los hechos, de los actos cometidos. Entonces, en ese sentido, creo que sí podemos pensar este concepto de lo contemporáneo en Agamben, haciendo como una especie de transpolación radical, ¿no? De llevarlo a este contexto rural e individual, íntimo, que tiene que ver con más que, más que íntimo, ¿no? Aunque sí puede pensarse de ese modo individual, ¿no? Que, que encierra la idea de la mirada contemporánea.
La literatura muestra las formas en que otros tiempos aparecen en el presente. La mirada contemporánea es extraña y esa rareza requiere valor para mirar la penumbra que no se dirige a nosotros, pero que pasa como una estela